Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Cordial saludo en esta noche de miércoles, ya acercándonos a la celebración de Navidad este próximo viernes. Dios los bendiga, esperamos que todos se encuentren muy bien en sus casas, que puedan estar pasando un tiempo en familia muy especial. Quiero recordarles nuestra reunión este próximo domingo a las 9 de la mañana, cordialmente invitados para que podamos estar juntos en este culto que estamos ofreciendo a nuestro Señor, ¿verdad? Y mucho más cuando el mundo por esta época recuerda o dirige su mirada hacia ese ser maravilloso que es Jesús, aquel que nació en ese humilde pesebre. Así que le invito para que oremos en esta noche y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos el gozo, la alegría de conocerte, Señor. Queremos pedirte en esta noche que nos hables, que nos enseñes, que nos ayudes a poner nuestras expectativas en el Jesús de la Biblia. Por favor, enséñanos hoy, habla a nuestras almas, Señor, y que podamos conocer cada día más quién eres tú y cuál es tu plan para nuestra vida, Señor. Gracias te doy una vez más por tu salvación, por tu palabra, por tu amor y por tu Santo Espíritu. Encomiendo en tus manos esta enseñanza y mi vida, Señor, que te ruego que sea útil para tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quisiera hoy pedirles que me acompañes en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, y vamos a leer los versos 8 hasta el 11. Lucas capítulo 2, versos 8 hasta el 11. Así que vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leerla en esta noche. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos 8 hasta el 11. Muy bien, dice la palabra de Dios. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Mis hermanos, el momento del nacimiento de nuestro Señor fue muy, pero muy especial. De acuerdo a lo que nos relata Lucas acerca de este momento en que el Señor nace, nos deja ver que en ese momento una gran luz rodeó ese evento, ¿verdad? Y unos pastores que habían en ese momento se llenaron de temor, de miedo de ver lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, es interesante ver que un ángel les trae un mensaje a esos pastores. Ahora, es interesante que Dios haya escogido para su iglesia el hecho de que sus ovejas, que son los miembros de la iglesia, pudieran recibir la palabra de Dios, la enseñanza a través de pastores, de hombres de Dios que han sido llamados por Él para este oficio de alimentar y de apacentar la grey de Dios. Ahora, mis hermanos, miremos que hay algo que sucede allí que me llama mucho la atención, y es que ese ángel, allí en lo que está relatando Lucas, dice en el versículo 9, dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Hay que hacer una precisión, mis hermanos. Definitivamente, Lucas nos está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, cuando nosotros miramos a detalle las grandes diferencias que hay entre la primera venida que nos relata la Escritura y la segunda
que aún no ha ocurrido, claramente vemos que a pesar de que son eventos maravillosos, cada vez que el Señor se revela desde el cielo, hay terror, hay miedo, ¿verdad? Lo interesante es que en este caso particular, el ángel le dice a los pastores, no tengan miedo, no tengan miedo. Dice, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Así que el mensaje que traía este ángel para los pastores era que no tuvieran miedo porque él traía una buena noticia, una muy buena noticia para la humanidad. ¿Qué debía causar esa buena noticia a las personas? Según nos relata Lucas, dice que debía traer una gran alegría. Sin ánimo de exagerar, creo que para todos nosotros, en la gran mayoría, esta época genera alegría, ¿verdad? Genera alegría, genera gozo, genera esa coinonía familiar, genera como un ambiente de fiesta, ¿verdad? Que rodea nuestra sociedad. Pero es interesante que nosotros vayamos a la Escritura para entender de qué se trata ese gozo, esa alegría. Qué interesante ver que el mundo celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero qué bueno que podamos entender de qué se trata, ¿verdad? Así que aquí quisiera que nos dedicáramos en esta breve reflexión de esta noche a un detalle precioso que está justamente en el versículo 11. Sin embargo, lee conmigo nuevamente el versículo 10. Dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Versículo 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Hermanos, el ángel se refiere al Señor Jesucristo a través de 3 títulos. Y quisiera que hoy pudiéramos escudriñarlos y poder entender por qué recibir a Jesús a través de esos 3 títulos trae gran alegría a quien lo recibe de esa manera. Tengamos mucho cuidado, no sea que nosotros estemos haciendo una imagen de Jesús que no es lo que la Biblia describe de él. Así que miremos qué dice la Biblia acerca de esos 3 títulos que tiene el Señor Jesucristo. El primero, que nos relata el versículo 11, dice, un Salvador, un Salvador. Así que si tú deseas ser beneficiario de ese gran gozo que trae el nacimiento de Jesús, debes entender que Jesús es tu Salvador. Jesús es mi Salvador. Jesús vino a salvarnos, vino a salvarte, vino a salvar a todos aquellos que creen en Él. ¿Por qué es tan importante que Jesús sea un Salvador? Porque la humanidad necesita salvación. Salvación. Jesús es el único que puede traer salvación y vida eterna. Y recordemos, ¿de qué nos salva Jesús? Bueno, es interesante que podamos recordar en esta noche que Jesús nos salva de la ira de Dios. Jesús recibió en la cruz del Calvario la ira de Dios el Padre. Dios cargó en él el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Definitivamente, cada vez que nosotros infringimos la ley de Dios, causamos que nosotros traigamos una ofensa a nuestro Dios, ¿verdad? Y por esos pecados viene sobre nosotros la ira de Dios. Así que Jesús es el único que nos puede salvar de la ira de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Recuerda que Jesús fue a la cruz del Calvario y allí Dios descargó su ira para hacer justicia por todos nuestros pecados. Dios el Padre nos lo relata el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 53, dice,
que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que no es que Dios haya pasado por alto nuestros pecados. Dios hizo justicia. Dios tomó nuestro pecado y lo castigó en su Hijo inocente. Por eso, el primer título que el ángel nos relata acerca de Jesús es un Salvador. Tú no podrás experimentar realmente el gozo que viene de Dios a no ser de que tú entiendas que necesitas salvación. Tu alma, mi alma, necesita salvación. Si hoy nosotros llegáramos a morir sin habernos reconciliado con Dios a través de Jesús, definitivamente nuestro destino es la perdición eterna. La verdad es que cuando la Biblia describe este lugar, es un lugar de intenso dolor, es un lugar de separación eterna de Dios, es un lugar de denso sufrimiento. Y créeme que en ese lugar aquellos que no se arrepientan, aquellos que no acepten a Jesús, van a lamentar toda una eternidad no haber recibido la oferta generosa de Dios a través de su Hijo. Pero por eso, qué bueno que tú puedas escuchar este mensaje que hoy Dios me permite compartirte, porque tú necesitas un Salvador. Yo necesito un Salvador. El mundo entero necesita de la salvación que Dios proveyó a través de su Hijo, Jesucristo. Mis hermanos, no ignoremos la dicha de poder estar en paz con Dios. No ignoremos la dicha de estar en paz con Dios, porque ese es el mejor estado que puede tener el alma, estar en paz con Dios. Si tú estás en paz con la humanidad, pero no estás en paz con Dios, realmente no estás disfrutando la verdadera paz. Pero si tú estás en paz con Dios, a pesar de que puedas tener dificultades o que puedas ser malinterpretado por otras personas, es la mejor paz, estar en paz con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios, mis hermanos. Y eso es parte de ese gozo que el ángel describe para la humanidad, el aceptar a Jesús como un Salvador. El anuncio que dan los ángeles a estos pastores es sencilla y llanamente un anuncio muy bello de que ese bebé que acababa de nacer en ese pesebre sería el Salvador del mundo, ¿verdad? El Salvador del mundo. Ahora miremos el segundo título que describe el ángel allí en ese versículo 11. El primero dijimos que es el Salvador. Luego dice, sí, el Mesías. Su segundo título que describe el ángel es el Mesías. El Mesías significa el ungido. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, Dios llama a Jesús el ungido, el Mesías, el que Él enviaría, ¿verdad? Siendo un descendiente del rey David. Miremos un texto que nos habla de ese ungido de Dios, un ejemplo que me parece muy significativo. Dice Isaías 61, versículos 1 al 2. Isaías 61, versículos 1 al 2. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Aquí estamos viendo en la profecía del profeta, Isaías, cómo nos habla de él como el ungido de Dios. Y miremos qué interesante, porque dice que ese ungido ha sido ungido por Dios con un propósito especial. El primero dice dar buenas noticias a los pobres. Dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué significa eso? Significa que
este ungido se convertiría en el defensor de los indefensos, de los oprimidos y los humildes. Él se convertiría en el defensor de ellos, de los indefensos, de los oprimidos y de los humildes. Qué bueno pensar en que ese pequeño bebé que está relatándonos el Evangelio de Lucas se convertiría en el defensor de los indefensos. Pero también dice que él había sido ungido o sería ungido por Dios para consolar a los de corazón quebrantado. Qué bello es conocer esta faceta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un bello pastor que consuela a sus ovejas. Él sabe consolar a su iglesia. Y definitivamente no hay nada como correr a la presencia del Señor Jesucristo para recibir fortaleza, consuelo, cuando estemos pasando por momentos de dolor, de incomprensión, de tristeza, de amargura, momentos de confusión. Ahí está el Señor. Mira, qué bello es entender esto, que Él es el Mesías y ha sido ungido para traer sanidad a los de corazón quebrantado, aquellos cuyas heridas emocionales han causado que pierdan el ánimo, que pierdan el rumbo de su vida. En el libro de Proverbios nos relata que qué difícil es para aquellos que tienen ese corazón quebrantado, ¿verdad? Ese corazón lleno de tristeza, de dolor, de amargura. Pero si hay algo en el que el Señor es especialista, es en traer sanidad para los que tienen el corazón quebrantado. Si tal vez tú me oyes en esta noche y escuchas este mensaje que te estoy diciendo, es una buena noticia para ti, porque lo que el ángel está diciendo a los pastores es que ha nacido un Salvador, el Mesías, y ese Mesías vino para traer consuelo a los quebrantados. Si estás pasando por momentos difíciles en tu familia, si estás pasando por momentos difíciles en algún tipo de relación, debes saber que Jesús es experto y amoroso para traer sanidad a esos corazones quebrantados. Si tristemente has perdido un ser querido, alguna persona que amabas ha partido, déjame decirte que estamos claramente orando para que Dios sea tu consuelo, pero el Mesías es aquel que va a estar contigo en esos momentos, que va a estar contigo acompañándote en esos momentos de luto, de dolor, que no es fácil la pérdida de un ser querido. Sin embargo, el Señor claramente nos enseña que Él es el Mesías y está preparado para consolar a los quebrantados de corazón. Definitivamente hay heridas, hay dolores que son muy difíciles de superar. Son muy difíciles, tan solo de imaginarlos. Pero yo te puedo decir por experiencia propia que aunque hay momentos que nos sacan muchas lágrimas y que pareciera que nunca nos fuéramos a levantar, bueno, el Señor es bueno y Él sana a los quebrantados de corazón. Ruego a Dios que si eres una persona que está pasando por un momento así, que nuestro gran Mesías, el niño que nació en ese pesebre, te permita ser levantado por su mano de amor y de misericordia. Por su mano de amor y de misericordia. Pero miremos algo más. También miremos el tercer título. Ya con este estamos prácticamente terminando. El tercer título que dice el versículo 11, recordemos, dice el Salvador, sí, el Mesías, y finalmente dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Qué interesante que el ángel haya dicho estos tres títulos. Porque cuando dice que Él es el Señor, es interesante ver que Él es Dios. Que Él es el dueño, el amo de todas las cosas visibles e invisibles, de todas las cosas creadas. Que Él con el poder de su boca
creó todas las cosas, inclusive te hizo a ti y me ha hecho a mí en el vientre de nuestra madre. Qué interesante, porque Él es el Señor. Y tú no puedes tener a Jesús en tu vida solo como el Salvador. Tú necesitas que Jesús sea tu Señor, a quien tú le rindas tu vida, a quien tú te sometas. Mis hermanos, a veces andamos perdidos, extraviados. No sabemos hacia dónde se dirigen nuestros pasos. No sabemos si tenemos un rumbo correcto. Pero si tú tienes a Jesús como el Señor de tu vida, tú vas a tener claro cuál es tu llamado, tu propósito, tu destino. Y los que somos ovejas del Señor tenemos una promesa bellísima, ¿verdad? Que el que lo sigue, dice Él, no andará en tinieblas. También sabemos que su Espíritu nos va a guiar. También sabemos que seremos apacentados a través de la palabra de Dios. Por eso es una contrariedad decir que somos hijos de Dios, pero no vivimos como si Él fuera nuestro Señor, ¿verdad? Son 3 títulos muy importantes. Cuando nosotros no tenemos claro el concepto de que Jesús es el Señor, seremos llevados por todo viento en la vida, de lo que suene bien. Un día nos va a parecer bien una cosa, otro día no. Pero si Jesús es nuestro Señor, todos los días de nuestra vida sabremos para qué hemos sido llamados y a quién debemos seguir, ¿verdad? Si aceptamos que tenemos un amo en el cielo, nuestra vida siempre tendrá un rumbo claro. Un rumbo claro. Mis hermanos, una de las cosas que a mí me impacta, sobre todo de los siervos de Dios que describe la Escritura, es que había momentos en que gran cantidad de personas de los que les rodeaban perdían el rumbo, pero ellos tenían claro. Y cuando todo parecía oscuro, confuso, ellos siempre escogieron seguir a Dios. Cuando tú y yo tenemos claro que Jesús es nuestro Señor, no puede haber una voz que tenga más importancia o relevancia en nuestra vida que la voz de Él. No puede haber una voz que mande más que Él. No puede haber una voz a quien temamos más que la voz del Señor. La voz del Señor es la voz de nuestro amo, de aquel que nos rescató, de aquel que nos salvó. Y mis hermanos, dice Lucas capítulo 6, versículo 46, una tremenda pregunta que hace el Señor Jesucristo. Y dice Lucas 6, 46, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Te das cuenta? Si somos la iglesia, si somos la prometida del Señor, si nosotros llamamos a Jesús Señor y realmente lo es, debemos hacer lo que Él dice. Lo que Él dice. La voz de Jesús, que es su palabra, debe ser la máxima autoridad en todos los asuntos de sus hijos y de cada miembro en la iglesia. Por eso, si tú quieres recibir ese beneficio que dice el ángel, porque el ángel, vuelvo y lo repito, leamos versículo 10, dice allí la escritura, pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Si tú quieres ser beneficiario de esa alegría que viene del cielo, entonces tú debes tomar a Jesús por medio de estos 3 títulos. Primero, debes acercarte a Jesús buscando salvación, para que empieces a experimentar la alegría que promete Dios. Es necesario que recibas a Jesús como Salvador. No puede haber el verdadero gozo que viene del cielo para la humanidad si Jesús no está allí. Porque solo por medio de Jesús tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Pero segundo, tú necesitas recibir el Espíritu que promete Jesús a los que creen en Él como Señor y Salvador. Y allí empezarás a experimentar
el gozo que viene de tu interior. Jesús dijo, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si tú quieres experimentar ese gozo que promete este ángel a través de estos versículos del Evangelio de Lucas, primero, Jesús como Salvador. Segundo, Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, el que ha sido enviado para traer, ¿verdad?, toda esa restauración divina, el que vino a sanar los corazones quebrantados, a traer libertad a los oprimidos. Si tú quieres recibir esa unción de libertad que solo Jesús promete, primero, Jesús debe ser tu Salvador. Segundo, si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, entonces tú serás ungido con el Espíritu Santo, con el que Él fue ungido. Y esa unción te permitirá vivir en el gozo del cielo, en el gozo del Espíritu Santo. Por eso la Navidad es en realidad un tema de Jesús y solamente de Jesús. Eso es como si nosotros celebráramos un cumpleaños sin el cumpleañero, ¿sí? Eso es como si nosotros disfrutáramos, ¿verdad?, el ponqué, la cena, y no esperáramos al cumpleañero para disfrutar de ese tiempo con él. Mis hermanos, la Navidad se trata de Jesús. Y por eso el ángel dice, les traigo buenas noticias que serán de gran gozo para toda la gente. Pero tercero, nos habla de que Jesús es el Señor. Mira, si tú quieres experimentar el verdadero gozo que Dios promete, Jesús como Salvador, Jesús como el Mesías, Jesús como el Señor de tu vida y de mi vida. Solamente cuando vivimos bajo la perspectiva de que tenemos un amo celestial, es ahí cuando empezaremos a disfrutar el gozo que Dios promete. Separados de eso, no va a haber ese gozo. Ahora, pongamos el ejemplo hipotético de que quisiéramos experimentar el gozo de Dios sin Jesús. En realidad, ¿podríamos experimentar el gozo de Dios sin tener a Jesús como Salvador? ¿Sin reconciliarnos con Dios a través de su único Hijo? ¿Podríamos experimentar ese gozo? Yo creo que no. Sé absolutamente seguro que no. Segundo, ¿podríamos experimentar el gozo que promete este ángel si no fuéramos ungidos, restaurados por el Señor Jesucristo? Sin duda alguna tengo que decirte que no es posible. Pero tercero, ¿podríamos experimentar el gozo que viene de Dios sin vivir bajo el señorío de Jesucristo? Y tengo que decirte nuevamente un rotundo no. Por eso, mis hermanos, en esta Navidad que celebramos dentro de pocos días, este viernes, ¿verdad?, el mundo lo celebra. Y muchos dicen, no, pero Jesús no nació en esta época realmente. Sí, la verdad, Jesús no nació un 24 o un 25 de diciembre, no nació. Pero aprovechemos estos momentos porque la gente está abierta, ¿verdad?, a escuchar de Dios. Y mis hermanos, nosotros debemos celebrar la Navidad no solo este próximo viernes, todos los días de nuestra vida, porque su venida a la tierra hace más de 2000 años son el factor determinante del gozo que tenemos como hijos de Dios. De ahí donde viene el verdadero gozo, mis hermanos. La plenitud de tu vida será directamente proporcional a la forma en la que tú te acerques a Jesús como Salvador, como el Mesías y como el Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta noche meditemos en esta poderosa verdad que nos describe en estos versículos del capítulo 2 de Lucas. Meditemos, ¿cómo estamos viendo a Jesús? ¿Es Él tu Salvador? ¿Eres consciente que sin la obra redentora de Jesús no tienes salvación? ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Sabes que Él es el único que puede restaurarte realmente? El único que puede traer
el Espíritu Santo a tu vida? ¿Sabes que tu vida está absolutamente extraviada y sin verdadero propósito si no vives bajo el señorío de Cristo? Oremos. Señor, en esta noche queremos darte gracias por estos versos maravillosos del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Gracias, Señor, porque esas buenas noticias siguen estando disponibles para todo aquel que en ti cree, Señor. Gracias te doy en esta noche porque tan solo tú me permites humildemente en esta noche poder ser uno más de los que replican esa buena noticia que tú le diste a los pastores que estaban allí cerca del pesebre donde nació tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, y que este mensaje tuyo, esta buena noticia que nos habla de tu buena voluntad para con los hombres, pueda ser replicada a muchas personas, Señor. Gracias, Dios mío, por la bendición de tu gozo para todos aquellos que se arrepienten y que vienen a Jesús buscando una alternativa seria y real de salvación. Gracias, Señor, porque Jesús en el pesebre es la muestra contundente de tu amor por los pecadores. Gracias, Señor. Por favor, Dios, hoy toca los corazones y permítenos recordar a todos aquellos que de alguna manera ya conocemos de ti, poder recordar la hermosura de esta buena noticia, que ese gozo de salvación se ha renovado en esta noche, a través de recordar que nos diste un Salvador, nos diste a Jesús, el Mesías. Señor, en esta noche te suplico, pueden haber personas que al ver este mensaje, los que están en casa, puedan estar pasando por momentos de amargura, de tristeza, de dolor. Yo te suplico, Dios amado, concédeles hoy el gozo de tu restauración, el consuelo que viene de ti, Señor. Trae sanidad a las heridas que puedan haber en las almas de mis hermanos. Y, Señor, que podamos disfrutar del gran gozo que traes tú, Señor, nuestro Mesías, el ungido de Dios, aquel que vino a traernos libertad, verdadera libertad, aquel que nos compró con su sangre para Dios. Y, Señor, finalmente, gracias porque ahora tenemos un dueño que nos ama, un dueño que nos da un verdadero sentido de vida. Señor, como dice esa bella canción de Marcos Vidal, ahora soy querido, tengo dueño, y te doy gracias, porque en el cielo somos amados tuyos. Gracias, Señor. Padre, pido que tu paz sea sobre tu iglesia en estas festividades. Tu paz sea sobre los corazones, en las familias. Tu paz, Señor, y el gran gozo que viene de ti, Señor, invada cada corazón, Señor. Bendice cada familia que celebrará Navidad este próximo viernes en tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo llenando cada hogar y cada corazón. Te bendecimos, Señor. Gracias por ese hermoso regalo de tu Hijo Jesús, que nos da un mensaje de paz y de reconciliación contigo, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por conectarse, por permitirnos llegar a sus casas. Y si Dios lo permite, este domingo nos vemos aquí en la iglesia. Un abrazo muy grande para todos y recuerden que el gozo del Señor esté con ustedes a través de Jesús, el Salvador, el Mesías, el Señor. Dios los bendiga.